Por favor, sin audio y con la cámara prendida, por favor. Buenas noches. Ya faltan exactamente 2 minutos, por favor. Sí, señora, buenas noches. Ya vamos a comenzar clases, no se preocupe. Déjele nomás en buenas manos a su guagua. Activen las cámaras, por favor, y desconecten los micrófonos, para que la mamá no tenga que escuchar todo lo que dicen. Por favor, desconecten el audio. Desconecten el audio y conecten la cámara, por favor. Dios mío, por Dios. Vean, es la tercera vez. Hola, enano, ¿cómo vas? Déjale nomás que aprenda. Qué bestia. Pero si se han bañado para las clases, por lo visto. Conecten por favor las cámaras. Desconecte el audio. Aquí estoy viendo quién está conectado con el audio. Buenas noches, desconecten el audio. Y conecten la cámara. Aquí estoy viendo todos los que están conectados con el audio. Lo que vamos a hacer es comenzar a cobrarles multa. Aquí yo veo toditos los que están conectados con el audio. Sin audio, por favor. Con la cámara. Gracias. A toditos les estoy viendo quienes están conectados. ¿Qué dice? Espérame. ¿Dogami qué? No tengo cámara, o sea, no importa. Conéctese igual, pero apague el micrófono. Alguno. Sí, pero desconecte usted el audio para que no le escuchemos. Ya. Para hacerle más corta, comenzamos, por favor. Buenas noches, desconecte el audio que casi me quedó sin orejas, por favor. Repito, desconecten el audio, por favor. No sean malas fes. Ya, eso, perfecto. Ya. Ya oí que alguien se conectó el audio. Por favor, desconecten el audio. ¿De qué compete el aula de hoy día? Ya vamos a comenzar a ver un poco más de términos interesantes y de cosas que les van a servir posteriormente a ustedes. ¿Para qué? Para las clases, ya cuando entremos directamente en tipos de enfermedades. Algo interesante es cómo ingresan los parásitos en nuestro organismo. En algunos libros ustedes van a encontrar que solo tienen una forma cutánea, una forma vía ingreso vía oral, pero reuniendo alguna información de muchos lados, tenemos 5 vías principalmente que lo consideran. Una vía coital, una vía bucal, una vía respiratoria, una vía cutánea y una vía transplacentaria. ¿Ya? Ojo, ¿qué es una vía bucal para ustedes? Una vía bucal es por el ingreso de ¿qué? De agua
o alimentos que estén contaminados o que estén con la forma infestante, ¿no es cierto? Una vía respiratoria, ¿qué significa? Que mediante aerosoles pueden ingresar en su organismo. Ya vamos a ver un poco más de ejemplos cuando lleguemos a las enfermedades, pero por ejemplo de vía respiratoria puede ser toxoplasmosis, por la vehiculización de ocistos a través de la arena de sus gatitos cuando no les limpia, suele pasar eso. La vía bucal, cuando usted consume, por ejemplo, alimentos que estén contaminados con cualquier tipo, me invento, con ocistos de entomoeba. Usted ingresa eso o come carne con un quiste de triquinela, usted se puede infestar. Puede ingresar de esta manera. La vía coital, ¿qué significa? De transmisión sexual. Por ejemplo, en algunos casos, ustedes han de haber oído alguna vez tricomona. Tricomona es un parásito, un protozoario que se transmite a través de cuando usted tiene una vaquita y el toro va encima y ustedes ya saben todo el show de la florcita y de las abejas, ¿no es cierto? Ya. Ahora bien, una vía cutánea. La vía cutánea puede, por favor, apague el micrófono, la persona que le estoy viendo. Apague el micrófono, por favor. La vía cutánea, ¿qué significa? Muchos parásitos son ingresados a través de ¿qué? De picadura de otros insectos, de otros parásitos, como por ejemplo como las pulgas, ¿no es cierto? Pero pueden dar paso para otros agentes. Entonces pueden ingresar a través de la piel mediante esta picadura. O existen unas larvas, por ejemplo, de anquilostoma que utilizan un proceso de enzimático. ¿Para qué? Para poder ingresar en el organismo. ¿Qué significa esto? Utilizan enzimas para degradar nuestra protección. Ustedes deben acordarse un poco de inmunología, ¿no es cierto? En inmunología ustedes veían que la piel es una barrera de protección. Estos infelices, ¿qué es lo que hacen? Utilizan enzimas para degradar y poder ingresar al organismo. Entonces, esa es una vía de penetración cutánea. Y una vía transplacentaria, ¿qué significa? Que va a pasar de la mamá a la cría. ¿Mediante qué? La placenta. Entonces, es una vía de penetración al cachorro, digámoslo así. O al gatito o al ternero. De eso se trata un poco. ¿Qué es lo que ocasiona con esto de las vías de penetración de los parásitos? Generar un proceso de infestación. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son las vías de salida? Ustedes saben, si algo entra, tiene que salir. Entonces tenemos algunas vías que ustedes pueden observar ahí. Por ejemplo, vía rectal. ¿Qué significa para ustedes eso de vía rectal? ¿Alguno? Ya, perfecto. Puede ser a través de las heces, ¿no es cierto? Perfecto. Una vía cutánea. ¿Qué les dice a ustedes vía cutánea? Exactamente, a través de la piel. Ustedes han visto, por ejemplo, la vía cutánea, lo que hablábamos del nuche. ¿Se acuerdan esas larvitas que podían salir a través de la piel? Eso es una salida de un parásito a través de la piel, por vía cutánea. Ahora bien, ahí tenemos vía uterina. ¿Cuál puede ser una a través de vía uterina? ¿Se acuerdan que hablábamos de formas de ingreso, esta forma transplacentaria y todo eso? En este caso de la vía uterina se refiere mucho ¿a qué? ¿A qué creen ustedes? A infestaciones prenatales. A eso se refiere. En un caso hablábamos de entrada hacia el cachorrito y en este caso de salida sería de la madre por vía uterina hacia el cachorro. ¿Tienen alguna consulta? ¿Se confundieron un poco en esto? Vía de entrada fue a través de la placenta, ¿no es cierto? De madre a hijo. Y el de salida es de la madre hacia la cría. No sé si alguien tiene alguna consulta, puede tranquilamente levantar esa manito o escribir al chat para repetir, no hay ningún problema. Porque, por ejemplo, aquí dibujémosle aquí. Pongámosle mamá y aquí el hijo, ¿no es cierto? Una vía de entrada para el hijo es que la vía transplacentaria. ¿Ya? Y una vía de salida
de la madre es esta, la vía uterina. ¿Quedó claro eso un poco? Más o menos de esto se trata. La vía de salida es de la madre. La vía de entrada se le considera al del hijo, al del cachorro, al del ternero, de todo eso. Ahora bien, vía respiratoria. La vía respiratoria tiene que ver mucho con lo que son parásitos de tipo pulmonar. Por ejemplo, ustedes ya lo van a ver en paragónimos. ¿Qué es lo que pasa en muchos de los casos? ¿Las personas pueden tener paragónimos? Sí. ¿Los cerditos pueden tener paragónimos? Sí, pueden tenerlo. ¿Qué es lo que pasa? Ellos expectoran esto. Si no saben lo que es expectorar, es el clásico tuk. Eso es expectoración. ¿Ya? Ahora bien, otra vía de salida, que puede ser la vía nasal. ¿A qué se refiere? Nasal, nariz, perfecto. Por ejemplo, uno de los mejores ejemplos de esto, ¿cuál es? ¿Alguna? Exactamente, el oestrus. Oestrus ovis o nasalis. Ustedes ya lo van a ver un poco. Que las larvas tienen que cumplir su ciclo y después salen a pupar al piso y después se transforman en mosca y eso. Ahora bien, vía ocular. Chuta, ¿y eso cómo será? ¿Qué es una vía ocular? A través del ojo o de los conductos que existen en el ojito. Uno de los ejemplos clásicos que ustedes van a ver, los que son más pollólogos, es del Oxyspirura manzoni, por ejemplo. Ustedes van a ver el parásito moviéndose en el ojo y que va a salir a través de los conductos. Entonces, bueno, algunos sí se asustan, pero es sumamente interesante ver eso. Ahora bien, esto de la vía vaginal, vía urinaria, ¿qué les dice? Más que nada del aparato reproductor, ¿no es cierto? Vía urinaria, ustedes lo van a ver en clínica. Ustedes van a encontrar posiblemente a través de la orina huevos de ¿qué? De Staphylococcus dentatus, que es el parásito más largo que existe, o sea, un nemátodo más largo que existe que les afecta a los pobres perritos. Ustedes van a encontrar a nivel renal. Y esos van a originar ¿qué cosa? Van a generar huevitos y esos huevos van a salir a través de la orina. Vía vaginal, ¿a qué se refiere con eso de vía vaginal? Lo que ya conversamos hace un poco, Trichomona foetus. En este caso, si ustedes tienen un macho y una hembra, por ejemplo, en el caso del macho es el portador de esto, que se encuentra a nivel de la próstata y puede encontrarse también en los testículos. ¿Qué es lo que pasa? Él va a tener una vía de salida de sus parásitos a través del contacto sexual. ¿Y quién va a recibir esto? Va a ser la hembra, ¿no es cierto? ¿A través de qué? De la mucosa. Entonces, es igual que lo que hablábamos un poco de la madre y el hijo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el macho va a copular con la hembra, ¿no es cierto? ¿Cómo ingresó acá? A través del coito, ¿no es cierto? Ingresó a la hembra a través del coito. ¿Cómo salió? A través del contacto de la mucosa vaginal de la hembra con la mucosa peniana de ¿qué? Del macho. Entonces existe una relación parecida, ¿no es cierto? ¿Alguna consulta, alguna cosa? No hay la manito, bueno. Ahora bien, ustedes ya saben que toda acción genera una reacción, ¿no es cierto? En este caso, ¿quiénes generan las acciones? Por ejemplo, ya, usted está casado, o tiene novia, o tiene novio, o tiene pelado, lo que sea. Si usted le engaña a su pareja, usted está generando una acción. ¿Cuál va a ser la reacción de su pareja? Meterle un balazo, meterle un puñete, ¿no es cierto? O lo que pasó con Lorena Bobbitt. Exactamente eso va a ocurrir. ¿Quiénes van a producir las acciones? Van a producir las acciones los parásitos. Exactamente. Los parásitos van a producir las acciones. ¿Qué tipo de acciones? Existen varias acciones que van a producir ellos. Por ejemplo, esto de acción exfoliatriz, ¿a qué se refiere? De la absorción de nutrientes.
¿Y cómo creen que absorben nutrientes ellos? Tienen dos maneras principalmente. Por ejemplo, ustedes cuando vean una tenia en cualquier tipo, o sea, un céstodo, por ejemplo, un perrito, ellos absorben absorben mediante ósmosis. ¿Qué significa? Todo su cuerpo les sirve para alimentarse. ¿De qué se alimentan? De sustancias nutritivas. Pero hay otros agentes, otros parásitos que lo que hacen es destruir para conseguir esos nutrientes. Por ejemplo, en caso de piroplasma. Piroplasma, ¿qué es lo que hace? Destruye los glóbulos rojos. ¿Para qué? Para poder diseminarse, para poder absorber nutrientes. Todo eso ellos destruyen. Y eso sí es un problema. Es una acción exfoliatriz por destrucción. Ahora bien, ¿qué es una acción tóxica? Genera toxinas. ¿Y por qué creen que pueden ser esas toxinas? Ya, por productos del parásito, productos mismos del parásito. ¿Y qué es lo que pasa cuando generan esas toxinas? ¿Qué se les ocurre a ustedes? El organismo, ¿qué es lo que va a hacer? Absorbe eso, pasan a la sangre y ¿qué puede llegar a producir? Una reacción posterior. Entonces, la acción tóxica es generar toxinas, que son en muchos de los casos productos del parásito, de defensa, o pueden ser productos de los desechos después de haberse alimentado. Todo eso es una acción tóxica. Ahora bien, ¿qué es una acción traumática? ¿A qué le consideramos una acción traumática? Cuando se produce A ver, dígale. Exactamente, cuando se producen lesiones en los tejidos. Puede ser por dentro o por fuera del organismo. Eso hay que tomar en consideración. Por ejemplo, los ectoparásitos al momento de picar a una persona, a un animal, generan una acción traumática. Por ejemplo, la fasciola al momento de migrar por dentro del organismo de una vaquita genera una acción traumática porque lesiona los tejidos. Entonces pongámosle aquí lesiones. Ahora, ¿qué significa esto de inoculatriz? ¿Qué es esto de inoculatriz? Ustedes saben, si es que algo ingresa, yo siempre tengo una alegoría a esto. Acuérdense de una maletita. Bueno, parece un correo, ¿no? Pero pongámosle una cosa así para que parezca maleta. ¿Qué significa? Que el parásito siempre tiene una maleta de equipaje. Y cuando viaja, ¿qué es lo que hace? Va llevando otro tipo de agentes. Eso es lo que hace normalmente. Abre las puertas ¿para qué? Para que ingresen otros agentes. Por eso es que ustedes ven cuando existe un ectoparásito, ese ectoparásito cuando trata de alimentarse puede inocular ¿qué? Otros agentes. Y eso ustedes lo van a ver mucho en garrapatas. Garrapatas ustedes saben que pueden transmitir ¿qué cosa? Babesia, pueden transmitir anaplasma, pueden transmitir un montón de enfermedades virales, bacterianas, parasitarias. ¿Mediante qué? Mediante la inoculación ¿de qué? De muchas sustancias que ustedes ya las van a ver que son enzimáticas para procesos digestivos, pero al momento de alimentarse generan ¿qué? Que esos agentes salgan de ellos y se dirijan hacia el huésped. ¿Ya? Ahora bien, una acción mecánica. ¿A qué se refiere esto de mecánico? Para que le entiendan mucho más fácil esto de la acción mecánica, son acciones físicas. Voy a ponerles un ejemplo aquí para que sea mucho más fácil. Una acción mecánica puede ser por obstrucción. ¿Qué significa esto? Hagamos aquí como que existe una manguerita, ¿no es cierto? Esto es una manguerita. ¿Qué pasa si yo tengo algo aquí adentro que no deja que el flujo sea extraordinariamente grande? ¿Qué es lo que está pasando? Incluso ya pongámosle más grande hasta acá. Estamos obstruyendo, ¿no es cierto? Eso es obstrucción. ¿Cuáles son los que ocasionan eso? Por ejemplo, ustedes deben haberlo visto alguna vez las filarias. Tirofilaria immitis, por ejemplo, en el corazón del perrito. ¿Qué es lo que hacen? Ellos se quedan, ¿qué? En los vasos.
Y al momento de encontrarse gran cantidad en los vasos, principalmente en los cardíacos, ¿qué es lo que va a pasar? No va a poder circular la sangre. En ese caso, están obstruyendo el paso de sangre, no permiten el paso de sangre. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es esto de por compresión? Ojo, no es amor, comprensión y ternura, es compresión. ¿Qué significa? En este caso, hagámosle la manguerita igual aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Algo de aquí le está empujando. ¿Para qué? Para que se pierda ese tamaño de la manguerita, digámoslo así. Es como que usted presione la manguera. Usted está comprimiendo la manguera, ¿no es cierto? Usted le está teniendo entre sus dedos a la manguera y no le va a dejar que pase el agua. ¿En qué caso sucede esto? A ver, pensemos. ¿A alguien se le ocurre? Bueno, si no se les ocurre. Los quistes hidatídicos. ¿Qué es un quiste? Ustedes se acuerdan esa acumulación de líquido, bla, 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 bla. Que eso le encantaba al doctor Benítez y ustedes ya lo vieron en patología. Bueno, algunos van a decir, no, si nunca nos dieron. Pero bueno. Ese quiste hidatídico, ¿qué es lo que hace? Como está creciendo y está acumulándose gran cantidad de líquido en la zona, o puede ser de cualquier otro tipo, ¿qué es lo que pasa? Comienza a desplazar los órganos. Y muchas veces comienza a comprimir ciertos órganos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? ¿Qué pasa cuando algo se comprime? Comienza a disminuir, ¿qué cosa? La circulación sanguínea. Ojo, es muy importante eso. Ahora bien, ¿qué es esto de acción mecánica por destrucción? Tenemos aquí la manguerita, ¿no es cierto? Ya. Y digamos que los agentes parasitarios que se ubican aquí comienzan a degenerar la manguerita. Y la manguerita ya no funciona. Eso es lo que normalmente sucede ¿en qué caso? En fasciola hepática. La fasciola hepática tiene una actividad parecida al trago. Ustedes que son chupines, los que son chupines, claro está, ¿no? ¿Qué es lo que les dice el médico? Si usted sigue tomando así como desaforado y comiendo las salchipapas y las hamburguesas chancrosas que venden afuera y los bolones, ¿qué es lo que va a pasar? Usted va a tener cirrosis hepática. ¿Qué es la cirrosis hepática? Ustedes deben acordarse. Era un cambio, ¿se acuerdan? De metaplasia en los hepatocitos, los cuales se transformaban ¿en qué? En grasa. Entonces, en este caso, los parásitos alteran todo esto, comienzan a destruir, comienzan a alterar y generan degeneración en esa manguerita. Por ende, la manguerita no va a funcionar. Y ahí está el problema. Ahora bien, ¿qué es esta acción estimuladora o acción refleja? ¿Qué creen ustedes? Ya les estoy diciendo un poco qué es esto de reflejo. Normalmente, ¿qué es lo que hacen? Excitan las terminaciones nerviosas. ¿Y qué es lo que hacen al excitar estas terminaciones nerviosas? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando, digamos, por ejemplo, ustedes se acuerdan que hicieron una práctica alguna vez de fisiología? ¿Qué es lo que pasaba cuando ustedes pasaban corriente eléctrica a un nervio? ¿Qué es lo que hacía? Este era estimulado, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que hacen ellos. Ellos ayudan a este proceso de ¿qué? De estimulación nerviosa. Entonces, en muchos de los casos pueden generar dolores de cabeza, pueden generar mialgias, pueden generar vértigos. Entonces, ustedes deben haber visto alguna vez de la neurocisticercosis. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con ese tipo de personas? En muchas veces es tanta la estimulación que tienen ataques epilépticos. Entonces, sumamente interesante también. Hay varios métodos que utiliza el parásito para producir este reflejo. Ya les voy a subir algunos artículos científicos que son sumamente interesantes. Ahora bien, ¿qué es esto de acción inflamatoria? El simple hecho de que un parásito esté ahí va a generar ¿qué? Una reacción del organismo, ¿no es cierto? Perfecto. Pero ¿y cómo es esto de producir una acción inflamatoria?
¿A qué se refiere? Muchos parásitos son extremadamente inteligentes y lo que hacen es estimular, sí. ¿A qué? A que el hospedador genere una cierta resistencia a él. Pero ¿y por qué él va a realizar esto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué quiero que este man me encuentre? ¿Por qué quiero que este man me localice si debería tratar de evitarlo? ¿Por qué creen? ¿Alguna persona? ¿Por qué se le ocurre? ¿Por qué quiero que mi sistema inmune me... ¿Por qué quiero que el sistema inmune me localice? Ya, en muchos de los casos perfectos, lo que hace es utilizarle. ¿Como qué? ¿Como método de transporte? ¿O puede utilizarle como qué? Como un sitio por donde se puede reproducir? Ustedes ya lo van a ver en protozoarios, qué es lo que hacen estos manes. Utilizan algo sumamente importante. Me adelanto un poco, que es lo interesante que ustedes van a ver. Hacen que el macrófago le consuma. ¿Y qué es lo que tiene el macrófago? El fago lisosoma, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hacen estos manes? Hacen que se produzca ese fago lisosoma y le alteran el pH. Alterado el pH, el macrófago no le va a comer. O evitan que el fagosoma con el lisosoma se junten y ya no se forme ese fago lisosoma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Evitan ser digeridos y mediante los macrófagos se pueden movilizar y están cubiertos. Entonces son sumamente inteligentes ellos, sumamente pilas. ¿Alguna consulta de esto de las acciones? ¿No hay manito? Bueno. Ahora bien, refiriéndonos a esto de reacciones, si la acción fue producida por el parásito, ¿quién reacciona? El huésped, ¿no es cierto? Huésped. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es la reacción producida por un organismo? Una reacción inflamatoria, por ejemplo, en este caso. ¿A qué se refiere esto? Si ingresa un parásito, el organismo va a comenzar a reaccionar, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan eso? Que utilizaban los Pump Recognition Receptors. Los Pump. ¿Se acuerdan? Se comenzaban a generar un montón de qué cosa. De citocinas. Ustedes ya se deben acordar de esto. De citocinas, de alarminas. Y después incluso comienza todos los procesos, ¿no es cierto? ¿Para qué aparecían estos del PAM? Reacción inflamatoria y reacción inmunitaria tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque los dos van de la mano. La reacción inflamatoria, ¿qué es lo que hace? Va a aumentar ¿qué cosa? La circulación sanguínea a la zona, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? La utilización de las células de defensa, los cuales generan ¿qué cosa? Citocinas. Ustedes, bueno, algunos no se acordarán, otros sí se han de acordar, pero ¿qué es lo que hacen? Acuérdense, la reacción inflamatoria, ¿qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan lo que les hablaba de la espiniza? Rubor, calor, dolor. Todo eso pasaba, ¿no es cierto? Eso es una reacción inflamatoria. ¿Por qué debía estar más caliente para que exista mayor que circulación a la zona? Eso generaba también que aumente la temperatura. Llegaban mucho más fácil que células de defensa del organismo. Cuando llegan unas, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a llamar a otras mediante citocinas. Y esas citocinas también en muchos de los casos son vasoactivas. Todo eso, ¿qué es lo que va a generar? Una inflamación en la zona. ¿Para qué? Para que lleguen células que ataquen a este agente o que ayuden a atacar o a digerirlo a este agente. Eso es una reacción. Entonces la reacción inflamatoria e inmunitaria van de la mano. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, esta reacción hiperplásica, ustedes deben haberlo visto en patología, ¿no es cierto? Les voy a poner aquí una cosa interesante. ¿Cuál es la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia? Para que quede claro eso. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién se le ocurre?
A ver, hiperplasia, el aumento del número. ¿Ya? Y la hipertrofia es el aumento del tamaño, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. Pero disculpen mi pequeña pregunta, ¿y puede pasar las dos al mismo tiempo? Eso no entendí, si el es sí o no. Pero sí puede existir un proceso de hiperplasia e hipertrofia al mismo tiempo, es decir, vamos a tener células así, aumentadas de tamaño y aumentado el número. Entonces sí puede existir procesos de hiperplasia e hipertrofia al mismo tiempo. Y esto de la hiperplasia y todo eso, ¿ustedes han visto alguna vez? Ustedes ya deben haberlo visto en patología, pero ustedes, ¿cuál es el mejor ejemplo que han visto? Bueno, les doy una pista, ustedes que son futuros poliólogos de la patria. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene un pollito coccidiosis? ¿Qué es lo que pasa? Aumenta el número de células intestinales. Comienzan a aumentar este número de células. Por ende tenemos un caso de hiperplasia. Ya ustedes cuando veamos coccidiosis van a entender un poco el porqué de esto. Y cuando vean aves ya van a ver mucho más claro esto. Así que solamente estamos viendo un poquitito. Pero es un caso claro de coccidiosis, tenemos hiperplasia. ¿De qué? De las células intestinales. Ahora bien, ¿qué es una reacción metaplásica? Acuérdese de aquí, para que se acuerde. Yo soy mal dibujante, ¿no? Por si acaso. Club, pongámosle aquí. O Pilsener. ¿Por qué les pongo eso? ¿Qué es una reacción metaplásica? Una reacción metaplásica cambia la morfología y la estructura de ¿qué? De los tejidos. Existe un cambio. ¿Por qué le puse esa cerveza? Porque se acuerdan de qué es lo que pasa cuando usted es borracho y come mal y todas las cosas. ¿Qué es lo que le pasa a su hígado? Cambia de un hepatocito normal ¿a qué? A grasa, a pura grasa, que es la cirrosis. Entonces, en ese caso, ¿existe un cambio de qué? ¿De la morfología y de la estructura? Sí. Ustedes deben notar muy claro, por ejemplo, en fasciolosis. ¿Qué es lo que pasa? En fasciola hepática se altera todo el hígado y comienza a cambiar su morfología y su estructura de estos hepatocitos que están normales. ¿Por qué? Por el proceso inflamatorio. ¿Alguna consulta de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Es que en este caso es la reacción del organismo ante el agente. Puede ser benéfico o puede ser perjudicial lo que está reaccionando el organismo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la reacción metaplásica, esa mudanza de morfología por el parásito o de ese cambio de estructura por el parásito, siempre va para mal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un órgano que está totalmente, ¿cómo podemos decirle? Está todo el tiempo inflamado, está todo el tiempo atacado, las células comienzan, digámoslo así, un proceso de que me canso, ya no quiero funcionar, ya no quiero trabajar, me cuesta trabajar, no tengo los nutrientes necesarios, generan un montón de citocinas inflamatorias en la zona, yo ya no me puedo recuperar porque existen más procesos de TH2 que de TH1. Entonces ya no puedo funcionar correctamente, mis células están dejando de funcionar, comienzan a involucionar, digámoslo así, a cambiar. Entonces es un proceso mal, una reacción del organismo que es, digámoslo así, perjudicial. Pero por ejemplo hay reacciones que son ligeramente positivas. Por ejemplo el proceso inflamatorio y el proceso inmunitario. ¿Por qué digo ligeramente y no digo totalmente positivas? Porque a veces existen inflamaciones, reacciones inflamatorias extremadamente potentes que van de la mano con una reacción inmunitaria extremadamente potente. Ustedes han visto, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando una persona es susceptible a un agente de tal manera que, ya, el mejor ejemplo para que ustedes le entiendan un poco. ¿Qué pasa cuando a una persona le pica una abeja? Tiene cierta inflamación en la zona, le va a doler, le va a picar un poco. Pero ¿qué pasa
cuando esa persona es extremadamente susceptible, es decir, generó una reacción extremadamente fuerte el organismo. Comienza a tener un shock anafiláctico. Exactamente. Genera este shock anafiláctico que es una reacción ¿de qué? Inmunitaria y una reacción inflamatoria. Entonces, por eso les digo, muchas veces puede ser perjudicial o puede ser positiva. Si logra controlar el agente puede ser positiva, pero si existe una reacción sumamente exagerada, genera problemas. Ahí es cuando va a esos procesos de hipersensibilidad. ¿Se acuerdan que había de 4 tipos? Entonces genera un proceso de hipersensibilidad tan problemático que el organismo, en vez de ser una ayuda, es un problema. Entonces eso hay que tomar en consideración. Ahora bien, ¿se acuerdan eso que vimos de las enfermedades parasitarias? ¿Qué era una enfermedad parasitaria? Era una enfermedad producida ¿por quién? Por parásitos. Ya viendo todo esto de las acciones y reacciones, ¿qué es lo que hace? Altera la función fisiológica del huésped. Es alterada. Puede ser por la presencia del parásito o puede ser por la migración del parásito, por la alimentación del parásito, por los productos del parásito. Todo eso va a generar ¿qué? Una alteración de la función. Ahora bien, las enfermedades parasitarias tienen un factor limitante en la producción, que es lo que nos interesa a muchos como veterinarios. ¿Por qué creen que es un factor limitante? A ver, ya pensemos un poco como prósperos ganaderos, como dirían. ¿Por qué creen? A ver, les doy la... A ver, dígame. Ya, disminuye la producción. ¿Por qué? Porque no absorben. Ay. Ya, absorción de nutrientes, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, un factor limitante, bueno, ya, podemos ponerle medicación, ya. Pero ¿qué es una cosa importante? Ustedes, por ejemplo, digámoslo así, para que sea un poco más, para que sea un poco más palpable el asunto. ¿Qué es lo que pasa si ustedes tienen una prueba el día de mañana? Pero ustedes tienen un cólico del hijo de madre que no pueden sobrevivir, no pueden estudiar, no pueden... Exactamente. Genera que estrés en el animal. Un animal estresado no va a comer adecuadamente, no va a tomar agua adecuadamente. Apaguen el micrófono, por favor. Listo. Entonces no va a comer adecuadamente. Si tengo molestias, por ejemplo, en muchos de los casos que me genera diarrea en los animales, el animal va a estar desganado, ¿no es cierto? No va a querer comer muchas de las veces. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las ovejitas, cuando la oveja tiene algo que se está moviendo en su cavidad nasal? El animal tiene ciertas molestias, comienza a golpear la cabeza ¿contra qué? Contra objetos o contra otros animales, tratando de atenuar un poco la molestia. Por ejemplo, un perro que tiene una dermatitis, digámoslo así, por ácaros, ¿ya? Cualquier tipo de ácaros. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a estar rascando y comienzan a morderse y comienzan a entrar en un estado de desesperación, igual cuando tienen un ataque por pulgas, pero extremadamente son animales hipersensibles. ¿Qué es lo que pasa? Comienzan a rascarse como locos, no quieren comer, no pueden dormir. Miércoles. Nueva reunión.